Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos donde todo lo que creías saber sobre ti mismo se desmorona en un segundo y te quedas ahí, de pie sobre los escombros de tu propia arrogancia, preguntándote cómo pudiste ser tan ciego, tan cruel, tan absolutamente estúpido. Yo tuve uno de esos momentos un jueves de octubre en Barcelona, bajo ese sol mediterráneo que lo ilumina todo sin piedad, cuando me burlé de un mendigo en plena rambla delante de decenas de personas, cuando lo insulté y lo humillé por diversión, por puro entretenimiento vacío, sin imaginar que ese hombre roto y sucio que pedía limosna en la calle, tenía en sus manos algo que cambiaría mi vida para siempre. Tenía un retrato de mi esposa. Un retrato que yo creía haber perdido hace 20 años. Un retrato que no debería estar en manos de ningún desconocido. Y cuando lo vi, cuando mis ojos enfocaron esa imagen pequeña y gastada que él sostenía contra su pecho, como si fuera lo más valioso del mundo, sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Dime una cosa, tú que me escuchas desde donde sea que estés, ¿alguna vez has descubierto algo que destruyó completamente la historia que te habías contado a ti mismo sobre tu propia vida? Escríbelo en los comentarios, porque necesito saber que hay alguien más que ha sentido esa sensación de que todo en lo que creías era mentira. Me llamo Víctor Castell, y hasta hace 2 años yo era el epítome del éxito catalán. Dueño de una empresa de desarrollo inmobiliario que había transformado media costa de Cataluña, con proyectos en Sitges, en Tarragona, hasta en las Islas Baleares. Mi apellido aparecía en edificios de lujo, en complejos residenciales donde la gente pagaba millones por vistas al Mediterráneo, en hoteles de 5 estrellas donde los turistas ricos venían a gastar su dinero. Vivía en un ático en el Eixample, en uno de esos edificios modernistas que son obras de arte, con techos altos y balcones que dan al Passeig de Gràcia, con muebles de diseñador y obras de arte originales en las paredes. Conducía un Maserati plateado que brillaba bajo el sol catalán como una joya, vestía trajes de Armani que me hacían sentir invencible y llevaba un Rolex que valía más que lo que la mayoría de la gente gana en 2 años. Era, o al menos yo creía que era, alguien importante, alguien que había llegado, alguien que merecía respeto simplemente por existir. Mi esposa se llamaba Carlota. Se llamaba, digo, aunque decir que fue mi esposa es complicar una verdad que era mucho más simple y mucho más dolorosa. Carlota fue mi novia durante 5 años cuando éramos jóvenes, cuando yo no era nadie, cuando todavía vivía en un piso compartido en Gracia y trabajaba 16 horas al día como arquitecto junior en un estudio que me pagaba una miseria. Nos conocimos en la universidad, en la Facultad de Arquitectura de la UPC. Ella estudiaba Bellas Artes en La Massana, y yo quedé hipnotizado desde el primer momento que la vi. Era preciosa, con ese pelo negro azabache típicamente catalán, que le caía hasta la cintura como una cortina de seda, con esos ojos verdes que parecían cambiar de color según la luz, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación donde entrara. Pero no era solo su belleza física lo que me enamoró, era su alma, esa bondad genuina que irradiaba, esa capacidad de ver lo bueno en todo el mundo, esa risa contagiosa que hacía que hasta los días más grises parecieran soleados. Venía de una familia humilde de Hospitalet. Su padre trabajaba en una fábrica, su madre limpiaba casas, pero ella tenía sueños enormes. Quería ser pintora, quería exponer sus obras en galerías, quería que el arte fuera su vida. Nos enamoramos con esa intensidad que solo es posible cuando tienes 20 años y crees que el amor puede conquistar cualquier cosa. Pasábamos horas caminando por el Gótico, por las calles estrechas llenas de historia, sentándonos en plazas escondidas a compartir un bocadillo de tortilla, porque era lo único que podíamos permitirnos, yendo a exposiciones gratuitas en museos, tumbados en la playa de la Barceloneta, viendo el atardecer mientras planificábamos un futuro juntos. Yo le prometí que algún día le compraría una casa con un estudio enorme lleno de luz donde pudiera pintar, que viajaríamos por el mundo visitando todos los grandes museos, que nunca le faltaría nada. Y ella me prometió que siempre estaría a mi lado, que no le importaba el dinero, que me amaba por quién era yo y no por lo que pudiera llegar a tener. Nos prometimos todo lo que los jóvenes enamorados se prometen, todas esas cosas hermosas que decimos sin saber realmente lo que significan, sin saber cómo la vida puede torcer todos esos planes perfectos. Fue en nuestro 3er aniversario cuando le regalé el retrato. Era una miniatura,
una pequeña acuarela que había pintado un artista callejero en las Ramblas, un hombre mayor que se sentaba ahí todos los días con su caballete y pintaba retratos por 20 euros. Yo no tenía dinero para un regalo real, apenas tenía para comer algunos días, pero quería darle algo especial, algo que significara algo. Así que le pedí al artista que pintara a Carlota basándose en una foto que yo llevaba siempre en mi cartera, una foto de ella sonriendo en la playa con el pelo suelto y el sol poniéndose detrás. El artista trabajó durante 2 horas mientras yo esperaba nervioso, y cuando terminó era perfecto. Había capturado exactamente esa luz en sus ojos, esa sonrisa, esa esencia de Carlota que hacía que fuera ella y nadie más. Se lo di esa noche en nuestro piso compartido, envuelto en papel de periódico porque no tenía dinero para papel de regalo bonito, y ella lloró. Lloró y me abrazó, y me dijo que era el regalo más hermoso que había recibido nunca, que lo guardaría para siempre, que cuando tuviéramos una casa propia, lo pondría en un marco y lo colgaría en la pared principal donde todos pudieran verlo. Esa acuarela, ese retrato pequeño y simple, se convirtió en su posesión más preciada. La llevaba a todas partes en su bolso, la miraba cuando estaba triste, la besaba cuando me extrañaba. Era un pedazo de nosotros, de ese amor joven y puro que todavía no había sido contaminado por la vida. Pero la vida tiene formas crueles de contaminar las cosas puras. Yo empecé a tener éxito. Conseguí un trabajo mejor, después otro mejor todavía. Empecé a ganar dinero. Empecé a subir en esa escalera del éxito que parece no tener fin. Y con el éxito vino el cambio. Empecé a trabajar más horas, a estar menos en casa, a priorizar reuniones y proyectos por encima del tiempo con Carlota. Empecé a moverme en círculos diferentes, a conocer gente con dinero, gente que medía el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. Y lentamente, tan lentamente que ni siquiera me di cuenta de que estaba pasando, empecé a cambiar. Empecé a ver a Carlota diferente. Empecé a pensar que sus sueños de ser pintora eran ingenuos, que su familia humilde era un lastre, que ella no encajaba en este nuevo mundo al que yo estaba entrando. Empecé a sentir vergüenza de presentarla en eventos de negocios, empecé a inventar excusas para no llevarla a cenas importantes, empecé a distanciarme emocionalmente aunque todavía vivíamos juntos. Carlota lo notó, por supuesto que lo notó. Me preguntaba qué pasaba, por qué ya no hablábamos como antes, por qué ya no me quedaba a ver sus pinturas, por qué parecía estar siempre en otro lugar incluso cuando estaba físicamente presente. Y yo le mentía. Le decía que era el estrés del trabajo, que era temporal, que pronto las cosas volverían a ser como antes. Pero las cosas nunca vuelven a ser como antes, ¿verdad? Las cosas solo cambian, evolucionan o se desintegran, pero nunca regresan. Nuestra relación se desintegraba. Discutíamos por todo, por dinero, por mi ausencia, por sus inseguridades que yo mismo había creado con mi distancia. Y después discutíamos por no discutir, por ese silencio frío que se había instalado entre nosotros como un muro de hielo. Fue en junio, 5 años después de conocernos, cuando todo terminó. Yo había recibido una oferta de trabajo en una empresa grande, una de esas multinacionales que construyen rascacielos y complejos turísticos enormes. El salario era increíble, las oportunidades de ascenso eran infinitas, pero había un problema. Querían que me mudara a Madrid, que empezara en 2 semanas, que dejara Barcelona atrás, y yo dije que sí sin siquiera consultarlo con Carlota, sin pensar en lo que significaría para ella dejar su familia, su ciudad, sus sueños de exponer en galerías catalanas. Solo pensé en mí, en mi carrera, en mi futuro. Cuando se lo dije esa noche, ella me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de dolor y decepción y comprensión terrible. «Ya no me amas, ¿verdad?», me dijo con una voz tan suave que casi no la oí. Y yo, cobarde como era, no le dije la verdad. No le dije que ya no la amaba de la misma forma, que el hombre que se había enamorado de ella ya no existía, que yo había cambiado y ella se había quedado igual. Solo le dije que tenía que tomar esta oportunidad, que mi carrera era importante, que ella podría venir conmigo si quería, pero que yo me iba de todas formas. Le di un ultimátum disfrazado de elección. Carlota no vino conmigo a Madrid. Se quedó en Barcelona, en ese piso compartido que ya no podríamos pagar sin mi salario, rodeada de sus pinturas sin terminar y sus sueños rotos. Nos dijimos adiós en la estación de Sants.
Ella lloraba en silencio mientras yo cargaba mi maleta, y fue ahí, en ese momento, cuando me di cuenta de que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Pero no retrocedí. Mi orgullo, mi ambición, mi miedo a parecer débil, todo eso me empujó hacia adelante, hacia ese tren que me llevaría a Madrid y a una vida sin ella. Lo último que me dijo antes de que me subiera al tren fue: Víctor, espero que encuentres lo que estás buscando. Espero que valga la pena todo lo que estás dejando atrás. Y se fue. Se fue caminando por esa plataforma sin mirar atrás, con la espalda recta y la cabeza alta a pesar de las lágrimas, y yo la vi irse sintiéndome vacío, pero convenciéndome de que estaba haciendo lo correcto. Intenté contactarla durante las primeras semanas en Madrid. La llamé varias veces, pero ella no contestaba. Le escribí mensajes que quedaron sin respuesta. Finalmente le envié un email largo donde le explicaba que había cometido un error, que la extrañaba, que tal vez podríamos intentarlo otra vez. Ella me respondió 3 días después. Era un mensaje corto, directo, sin emoción. Decía: Víctor, te deseo lo mejor en tu nueva vida. Por favor, no me contactes más. Necesito seguir adelante y no puedo hacerlo si sigues apareciendo. Cuídate, Carlota. Y eso fue todo. Ese fue el final de nuestra historia, o al menos eso pensé en ese momento. La borré de mi vida como se borra un archivo de la computadora, guardé todas las fotos en una carpeta que nunca volví a abrir, tiré las pocas cosas que ella había dejado en mi maleta, intenté convencerme de que había sido solo una relación juvenil que tenía que terminar, que era parte del proceso de madurar y convertirme en el hombre de éxito que estaba destinado a ser. Los años pasaron. Tuve éxito en Madrid, ascendí rápidamente en esa empresa. Después dejé ese trabajo y monté mi propia compañía. Volví a Barcelona después de 5 años, siendo ya alguien completamente diferente. Alguien que ya no reconocía al joven que había estado enamorado de una pintora de Hospitalet. Me casé con Mónica, una abogada de Barcelona de buena familia, bonita pero fría, inteligente pero calculadora, el tipo de mujer que encajaba perfectamente en mi nueva vida de apariencias y conexiones sociales. No la amaba como había amado a Carlota. No creo que nadie pueda amar así más de una vez en la vida. Pero me convenía. Éramos un buen equipo en papel. Nos veíamos bien juntos en eventos sociales. Nos casamos en una ceremonia grande en una masía en el Penedés, con 300 invitados y champán caro y una orquesta que tocó hasta el amanecer. Tuvimos 2 hijos, Martí y Julia, niños hermosos que crecieron con niñeras y colegios privados caros y todas las cosas materiales que el dinero puede comprar, pero sin mucho tiempo con su padre, porque yo estaba siempre trabajando, siempre construyendo el siguiente proyecto, siempre persiguiendo más éxito, más dinero, más poder. ¿Has vivido alguna vez en piloto automático? ¿Has sentido que estás viviendo una vida que no es realmente tuya, que estás representando un papel en una obra que no escribiste? Porque así me sentía yo, aunque no lo admitiera. Me sentía exitoso pero vacío, rico pero pobre en las cosas que realmente importan. Y llenaba ese vacío con más trabajo, con más proyectos, con más adquisiciones materiales que nunca eran suficientes. Mónica y yo discutíamos constantemente. Ella me recriminaba mi ausencia, yo le recriminaba sus gastos excesivos, nuestros hijos crecían prácticamente sin conocernos, y yo seguía diciéndome que todo esto era normal, que así era la vida de un hombre de éxito, que el sacrificio valía la pena. Nunca volví a pensar en Carlota. O mejor dicho, intenté no pensar en ella. Cada vez que su rostro aparecía en mi mente lo empujaba hacia atrás, lo enterraba bajo capas de justificaciones y racionalizaciones. Me decía que había hecho lo correcto, que ella probablemente había seguido adelante y era feliz con otra persona, que nuestro amor juvenil no habría sobrevivido de todas formas a las realidades de la vida adulta. Nunca intenté buscarla, nunca pregunté a amigos en común qué había sido de ella. Construí un muro entre mi pasado y mi presente y me negué a mirar hacia atrás. Era más fácil así, más cómodo, menos doloroso. Fue en octubre del año pasado, 20 años después de haberla dejado en esa estación de tren, cuando todo cambió. Era un jueves por la tarde. Tenía una reunión en un restaurante en Las Ramblas, uno de esos lugares turísticos caros donde la comida es mediocre, pero el lugar es elegante.
Llegué temprano, como siempre, no soporto la impuntualidad en los demás y tampoco en mí mismo. Estacioné mi Maserati en un parking privado y caminé hacia el restaurante por la Rambla, esa avenida llena de turistas y artistas callejeros y vendedores ambulantes. El sol de octubre brillaba con esa luz dorada que solo tiene el Mediterráneo en otoño. El aire olía a castañas asadas y a sal del mar que llegaba desde el puerto. Iba vestido con un traje gris de 3 piezas, zapatos italianos que habían costado 1.000 euros, gafas de sol de diseñador, el pelo engominado hacia atrás, caminando con esa arrogancia que viene de sentirte superior a todos los que te rodean. Y entonces lo vi. Un mendigo sentado en el suelo contra una pared, entre dos árboles, con un cartel de cartón delante que decía: «Tengo hambre, por favor ayuda». Era un hombre que podría tener 60 años o tal vez 40. La vida en la calle envejece rápido y es difícil saber. Tenía el pelo largo y grasiento, una barba descuidada llena de nudos, la ropa sucia y rota, los zapatos destrozados con los dedos saliendo por los agujeros. Olía mal. Incluso desde la distancia podía oler ese olor a sudor y suciedad y miseria que tienen las personas que viven en la calle. Tenía un vaso de plástico delante con algunas monedas y estaba mirando algo que sostenía en sus manos, algo pequeño que no pude ver desde donde estaba. Normalmente yo pasaba de largo delante de los mendigos sin siquiera mirarlos. Los veía como parte del paisaje urbano, molestos pero inevitables. Y mi filosofía era que si les dabas dinero solo perpetuabas su situación, que si de verdad querían salir de la calle, encontrarían la forma. Toda esa mierda que la gente rica se dice a sí misma para justificar su falta de compasión. Pero ese día, no sé por qué, tal vez porque estaba de buen humor después de cerrar un negocio grande, tal vez porque el sol brillaba y me sentía invencible, decidí divertirme un poco. Decidí pararme y burlarme de él. Sí, así de miserable era yo. Me acerqué a donde estaba sentado y me paré delante de él bloqueando su sol. Él levantó la vista. Tenía los ojos azules acuosos, con ese aspecto perdido que tienen las personas que han sufrido demasiado. Así que esto es lo que haces con tu vida. Le dije con una sonrisa burlona: sentarte en el suelo pidiendo limosna a los turistas. ¿No tienes vergüenza? ¿No te da pena vivir así como un parásito de la sociedad? Él no dijo nada, solo me miró con esos ojos tristes. Y yo continué, alimentado por mi propia crueldad. ¿Sabes qué? Seguro que llegaste aquí por tus propias malas decisiones, por ser un vago, por no trabajar duro como la gente normal. Yo también empecé sin nada, pero mira dónde estoy ahora. Mírame, este traje cuesta más de lo que tú verás en un año. ¿Y sabes por qué? Porque yo trabajé, porque yo tuve ambición, porque yo no me rendí como tú. Unos turistas se habían parado a mirar, algunos alemanes o ingleses, curiosos sobre lo que estaba pasando. Y yo me sentí como en un escenario, alimentado por la atención, queriendo impresionarlos con mi superioridad. «Mirad todos», dije señalándolo. «Este es el resultado de una vida desperdiciada. Este es el tipo de hombre que no vale nada, que no aporta nada a la sociedad, que solo espera que otros le resuelvan sus problemas». El mendigo bajó la cabeza, apretó algo contra su pecho, y yo pensé que había ganado, que lo había humillado suficiente, que había demostrado mi punto. Pero entonces uno de los turistas, una mujer mayor alemana, me dijo en español con acento: «Usted debería avergonzarse, nadie merece ser tratado así». Y se acercó al mendigo y le puso un billete de 20 euros en el vaso. Otros turistas hicieron lo mismo. Varios de ellos me miraron con disgusto mientras ponían dinero en su vaso, y yo me sentí ridículamente furioso, como si me hubieran robado mi momento de gloria. «Vámonos», le dije a nadie en particular, y empecé a caminar hacia el restaurante. Pero había dado solo 3 pasos cuando oí su voz. Era una voz ronca, quebrada por años de no usarla mucho, pero clara. «Señor», me dijo, «por favor espere un momento». Me giré molesto. «¿Qué quieres ahora?», le espeté. «Quiero mostrarle algo», dijo, «algo que tal vez le importe más de lo que piensa». Se puso de pie con dificultad. Sus piernas temblaban por el esfuerzo, y caminó hacia mí. Los turistas se habían quedado para ver qué pasaba. Había una especie de expectación en el aire, esa sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir. El mendigo se paró a 1 metro de mí y extendió su mano. En ella había algo pequeño, una imagen,
Un papel viejo y gastado protegido por un plástico transparente. «Mire esto», me dijo. «Mírelo bien». Lo tomé de su mano con repugnancia, sin querer tocarlo, sosteniendo solo una esquina entre el pulgar y el índice. Era una acuarela pequeña, una miniatura, tan gastada que apenas se podían distinguir los detalles. Pero después mis ojos enfocaron, después mi cerebro procesó lo que estaba viendo, y el mundo se detuvo. Era el retrato de Carlota, el retrato que yo le había regalado 20 años atrás, esa acuarela que había pintado un artista callejero, que mostraba a Carlota sonriendo con el sol poniéndose detrás de ella. Era inconfundible. Reconocí cada trazo, reconocí su rostro, reconocí incluso las pequeñas imperfecciones en el papel donde el agua se había corrido un poco. Era el retrato que ella había jurado guardar para siempre, que había llevado en su bolso a todas partes, que había sido su posesión más preciada. Y ahora estaba aquí, en las manos de este mendigo en las Ramblas. «¿Dónde conseguiste esto?», le pregunté con una voz que no sonaba como la mía, con el corazón acelerado y las manos temblando. «Cuéntame ahora mismo dónde conseguiste esto». Él me miró con esos ojos acuosos, y por primera vez vi algo en ellos, un destello de reconocimiento, de dolor, de algo que no pude identificar. «Esta mujer», dijo señalando el retrato, «se llamaba Carlota. Fue mi esposa durante 15 años. Murió hace 3 meses de cáncer en un hospital público sin nadie que la cuidara excepto yo. Y este retrato era lo único que llevaba siempre consigo, lo único que le quedaba de un hombre al que había amado antes de conocerme, un hombre que la abandonó para perseguir dinero y éxito, un hombre cuyo nombre maldijo en su lecho de muerte, pero a quien también perdonó, porque ella era así de buena, demasiado buena para este mundo cruel». Me miró directamente a los ojos. «Usted es Víctor, ¿verdad? Usted es el hombre que la dejó en aquella estación de tren. Ella me habló de usted 1000 veces, me describió cómo era, y cuando lo vi parado ahí con ese traje caro y esa arrogancia, burlándose de mí, supe que era usted. Supe que el destino nos había puesto en el mismo lugar para que yo pudiera decirle algo que ella ya no puede decirle. Para que supiera lo que pasó después de que usted se fuera. No podía respirar. Literalmente sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con toda su fuerza. ¿Carlota estaba muerta? ¿Mi Carlota? ¿La mujer que había amado más que a nada en el mundo? ¿La mujer cuyo recuerdo había enterrado bajo 20 años de negación? ¿Estaba muerta? ¿Y este mendigo, este hombre al que acababa de humillar públicamente, había sido su esposo? «No», dije, «no puede ser. Esto no puede estar pasando». Pero él continuó. Su voz era más firme ahora, como si decir esta historia le diera fuerza. «Después de que usted la dejara, Carlota se hundió», me dijo. «Dejó de pintar, perdió su piso porque no podía pagarlo, cayó en una depresión profunda. Yo la conocí 2 años después, en un centro de salud mental donde ambos estábamos recibiendo tratamiento. Yo acababa de perder mi trabajo como maestro, acababa de perder mi casa por deudas, estaba considerando el suicidio. Y ella estaba ahí, rota pero todavía hermosa, todavía con esa luz en los ojos a pesar de todo el dolor. Nos ayudamos mutuamente a sobrevivir. Nos enamoramos despacio, sin prisas, sin expectativas. Solo 2 personas rotas encontrando consuelo en la compañía del otro. Nos casamos en el ayuntamiento sin nadie presente. Solo nosotros 2 y 2 testigos que encontramos en la calle. Vivimos en pisos baratos, trabajamos en lo que pudimos encontrar, ella limpiando casas, yo dando clases particulares cuando conseguía estudiantes. Nunca tuvimos mucho dinero, pero éramos felices, éramos compañeros, éramos un equipo. Ella nunca dejó de llevar ese retrato. Me dijo desde el principio que era de un hombre al que había amado, un hombre que la había herido profundamente, pero que había sido su primer amor verdadero. Y yo nunca se lo recriminé, nunca sentí celos, porque entendía que el primer amor siempre deja una marca, siempre ocupa un lugar en el corazón que nadie más puede llenar. Vivimos así durante 13 años, felices dentro de nuestras limitaciones, hasta que las cosas empezaron a ir mal otra vez. Yo tuve problemas de salud, diabetes que no pude controlar bien porque no teníamos dinero para el tratamiento adecuado. Perdí mi trabajo, después otro trabajo, después no pude encontrar más trabajo.
Caímos en la calle hace 5 años. 5 años durmiendo en albergues cuando había espacio, en la calle cuando no lo había, pidiendo limosna para comer, viendo cómo la vida se nos escapaba lentamente. Y después Carlota se enfermó. Continuó con la voz quebrada. Empezó a toser, a perder peso, a tener dolores. La llevé al hospital, le hicieron pruebas, nos dijeron que tenía cáncer de pulmón, que estaba avanzado, que sin tratamiento tal vez tenía 1 año de vida. Intentamos conseguir tratamiento en el sistema público, pero las listas de espera eran interminables, y para cuando finalmente consiguió una cita con un oncólogo ya era demasiado tarde, el cáncer se había extendido a otros órganos. Murió en junio, en una cama de hospital rodeada de desconocidos, con solo yo sosteniéndole la mano. ¿Y sabe qué fueron sus últimas palabras? Sus últimas palabras fueron: dile a Víctor, si alguna vez lo ves, que lo perdoné hace mucho tiempo, que espero que haya sido feliz, que espero que haya encontrado lo que estaba buscando. Y después cerró los ojos y se fue de este mundo, llevándose consigo toda esa bondad que la caracterizaba. El mendigo, el esposo de Carlota, me entregó el retrato. Tómelo, me dijo. Es suyo de todas formas. Ella habría querido que lo tuviera. Y después de decir eso, se giró y empezó a caminar de regreso a su sitio contra la pared, arrastrando los pies, con los hombros caídos bajo el peso de su historia. Yo me quedé ahí parado, sosteniendo ese pedazo de papel gastado, viendo la cara de Carlota sonriéndome desde el pasado, y sentí como si mi mundo entero se desmoronara. Los turistas se habían dispersado, la Rambla seguía su ritmo normal de gente yendo y viniendo, pero yo estaba congelado en ese momento, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Carlota había estado viva todos estos años, había estado en Barcelona, en la misma ciudad donde yo vivía en mi ático lujoso, donde yo conducía mi Maserati, donde yo cenaba en restaurantes caros y asistía a eventos sociales pretenciosos. Había estado aquí, sufriendo, cayendo en la pobreza, viviendo en la calle, muriendo lentamente de cáncer sin el tratamiento que necesitaba. Y yo no lo sabía. Nunca intenté buscarla. Nunca me pregunté qué había sido de ella. Estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio de éxito vacío mientras ella se moría a kilómetros de distancia. Y lo peor, lo absolutamente peor, era que había humillado públicamente al hombre que la había amado cuando yo ya no pude. Al hombre que había estado con ella hasta el final, que había sostenido su mano mientras moría, que ahora vivía en la calle porque había gastado todo lo que tenía intentando salvarla. ¿Sabes esa sensación cuando te das cuenta de que eres el villano de tu propia historia? Cuando te miras en el espejo y ves a alguien que no reconoces, a alguien que te disgusta profundamente, alguien que ha hecho tanto daño que no sabes si puede ser reparado. Yo la sentí en ese momento. La sentí con una intensidad que casi me hizo caer de rodillas ahí mismo en medio de la Rambla. Olvidé la reunión, olvidé todo lo demás. Solo podía pensar en Carlota, en su cara, en su risa, en todas las promesas que le había hecho y roto, en cómo la había abandonado para perseguir un sueño que resultó ser vacío. Caminé hasta donde el mendigo había vuelto a sentarse y me arrodillé delante de él sin importarme ensuciar mi traje caro. «Lo siento», le dije, y mi voz se quebró. «Lo siento tanto. No sabía. Nunca imaginé. Fui un monstruo con ella, y acabo de ser un monstruo contigo. Y no tengo derecho a pedirte perdón, pero lo hago de todas formas porque no sé qué más hacer». Él me miró durante un largo momento. Su nombre era Jordi. Me dijo finalmente. Jordi Pla. Fui maestro de literatura en un instituto en Sants, hasta que la vida me golpeó más fuerte de lo que podía soportar. Y Carlota, su Carlota, mi Carlota, fue la mejor persona que conocí en mi vida. Me salvó cuando no quería seguir viviendo, me dio razones para despertar cada mañana, me enseñó que el amor no necesita grandes gestos o regalos caros, solo necesita presencia, honestidad, compromiso. Y ahora que se ha ido, yo estoy aquí, en esta calle, esperando que algún día me reuniré con ella. No quiero su dinero, señor Castell, no quiero su pena, no quiero nada de usted. Solo quería que supiera que ella existió después de que usted se fuera, que tuvo una vida aunque no fue la vida de lujo que probablemente imaginó para ella, que amó y fue amada, y que murió perdonándolo a usted, que fue quien más daño le hizo. Me quedé arrodillado ahí,
con lágrimas rodando por mi cara sin control, sin importarme quién me viera, sosteniendo ese retrato como si fuera lo más frágil del mundo. Le pedí su número de teléfono, pero me dijo que no tenía teléfono. Le pregunté dónde podía encontrarlo y me dijo que estaba ahí casi todos los días, que ese era su territorio. Le dije que volvería, que quería ayudarlo, que quería hacer algo, cualquier cosa, para compensar aunque fuera un poco el daño que había causado. Él solo asintió con cansancio, como si hubiera oído promesas vacías demasiadas veces para creerlas. Me fui de ahí como un fantasma, caminando sin dirección, sin ver realmente lo que había a mi alrededor. Cancelé la reunión con un mensaje. No me importaba nada del mundo de negocios en ese momento. Caminé durante horas por Barcelona, por calles que Carlota y yo habíamos caminado juntos 20 años atrás, reviviendo cada momento, cada conversación, cada risa, cada beso. Fui al Gótico, a esa plaza escondida donde solíamos sentarnos a comer bocadillos. Todavía estaba ahí, todavía tenía los mismos bancos de piedra. Fui a la Barceloneta, a esa playa donde habíamos visto atardeceres juntos, y me senté en la arena viendo el sol ponerse igual que entonces, pero sintiendo que todo había cambiado irrevocablemente. ¿Cómo había permitido que esto pasara? ¿Cómo había dejado que el éxito me cegara tanto que perdí lo único que realmente importaba? Esa noche llegué a casa tarde. Mónica estaba furiosa. Me preguntó dónde había estado, por qué no había ido a la reunión, por qué no había contestado sus llamadas. Y por primera vez en nuestro matrimonio le dije la verdad. Le conté todo, sobre Carlota, sobre el mendigo, sobre el retrato, sobre cómo acababa de descubrir que la mujer que había amado de verdad había muerto hace 3 meses mientras yo seguía con mi vida vacía sin saber nada. Mónica me miró con una expresión difícil de leer. ¿La amaste más de lo que me has amado a mí?, me preguntó. Y no pude mentirle. Sí, le dije. La amé más de lo que he amado a nadie en mi vida, incluyéndote a ti. Fue el primer amor, el amor real, y yo lo destruí por mi propia estupidez y arrogancia. Mónica asintió lentamente. Siempre lo supe, me dijo. Siempre supe que había alguien más, alguien a quien nunca podría reemplazar. Supongo que ahora al menos es oficial. Y después se fue a la habitación y cerró la puerta, y yo me quedé en el salón sosteniendo el retrato de Carlota, sintiendo que había perdido todo lo que alguna vez importó. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. No podía comer, no podía dormir, solo podía pensar en Carlota, en todo lo que habíamos perdido, en cómo podría haber sido nuestra vida si yo no hubiera sido tan ciego. Busqué información sobre ella, encontré su obituario en internet, una nota pequeña que decía: Carlota Ramos y García, 45 años, fallecida el 15 de junio, deja atrás a su esposo Jordi Pla. No mencionaba nada más, no mencionaba sus sueños de ser pintora, no mencionaba esa luz que había tenido, no mencionaba cómo había iluminado la vida de todos los que la conocieron. Era solo una línea en un periódico digital que nadie probablemente leyó, y eso me rompió todavía más, saber que había pasado por este mundo haciendo tanto bien y al final su muerte apenas fue notada. Volví a las Ramblas todos los días buscando a Jordi. Algunos días estaba ahí, otros días no. Cuando lo encontraba, me sentaba con él, hablábamos, o más bien él hablaba y yo escuchaba. Me contó historias sobre Carlota, sobre cómo ella encontraba belleza en las cosas más simples, cómo recogía flores silvestres que crecían entre las grietas del cemento y las ponía en botellas de plástico como si fueran jarrones de cristal, cómo dibujaba en servilletas de papel cuando no podían permitirse papel de verdad, cómo cantaba canciones viejas catalanas cuando estaba contenta. Me contó cómo habían sobrevivido en la calle, durmiendo en cajeros automáticos cuando hacía frío, comiendo en comedores sociales, recibiendo ayuda de ONGs que hacían lo que podían, pero nunca era suficiente. Me contó cómo ella nunca perdió su bondad a pesar de todo, cómo daba parte de su comida a otros que tenían menos, cómo consolaba a mujeres más jóvenes que acababan de llegar a la calle y estaban aterrorizadas, cómo seguía viendo lo bueno en la humanidad incluso cuando la humanidad le había dado tantas razones para no hacerlo. Y me contó sobre sus últimos días. Cómo el dolor se volvió insoportable, cómo ella se negaba a quejarse porque no quería preocuparlo, cómo finalmente la llevaron al hospital en una ambulancia cuando colapsó en la calle,
Cómo él durmió en el suelo junto a su cama porque no lo dejaban quedarse en la habitación oficialmente, cómo ella le hizo prometer que seguiría viviendo después de que ella se fuera, que encontraría una razón para seguir adelante. Pero yo no te he encontrado esa razón, me dijo con los ojos llorosos. Sin ella no hay razón, solo estoy esperando mi turno de irme también. Le ofrecí dinero, mucho dinero. Le dije que podía pagarle un apartamento, tratamiento para su diabetes, lo que necesitara. Él lo rechazó al principio. Dijo que no quería mi caridad, que no quería nada de mí. Pero yo insistí. Le dije que no era caridad, que era lo mínimo que podía hacer, que Carlota habría querido que alguien cuidara de él ahora que ella no podía hacerlo. Finalmente aceptó, no por él, sino porque dijo que había otras personas en la calle que necesitaban ayuda más que él, que si yo realmente quería hacer algo bueno, podía usar mi dinero para ayudar a esa gente que vivía invisible para el resto de la sociedad. Así que eso hice. Creé una fundación. La llamé Fundación Carlota en su memoria, dedicada a ayudar a personas sin hogar en Barcelona. Contraté trabajadores sociales, alquilé un edificio pequeño que convertimos en refugio temporal. Proporcionamos comidas, ropa, ayuda médica, asistencia para encontrar trabajo. Jordi se convirtió en voluntario ahí, ayudaba a otros porque decía que era lo único que le daba propósito ahora. Y yo pasaba tiempo ahí también, no como el rico filántropo que viene a hacerse fotos, sino realmente trabajando, sirviendo comida, escuchando historias, aprendiendo sobre las vidas de estas personas que había despreciado toda mi vida sin conocerlas, sin entender que cualquiera de nosotros puede acabar ahí con solo un par de malas decisiones o mala suerte. Mi vida cambió completamente. Mónica y yo nos divorciamos. Fue amistoso. Ambos sabíamos que nuestro matrimonio había sido una farsa desde el principio. Ella se quedó con la casa, yo me mudé a un apartamento más pequeño, vendí el Maserati y compré un coche normal. Doné la mayor parte de mi ropa cara y empecé a vestir simple. Mis hijos al principio no entendían qué me pasaba, por qué su padre de repente estaba tan diferente, pero lentamente les expliqué. Les hablé de Carlota, les mostré el retrato, les enseñé que hay cosas más importantes que el dinero y el éxito. Reduje mi trabajo a lo mínimo necesario para vivir cómodamente y dediqué el resto de mi tiempo a la fundación, a ayudar, a intentar compensar aunque fuera un poco todo el daño que había causado con mi indiferencia durante años. Comenta si alguna vez has tenido un momento que cambió completamente tu perspectiva sobre la vida, porque yo lo tuve, y fue brutal, fue doloroso, fue necesario. Jordi y yo nos hicimos amigos, algo extraño considerando las circunstancias, pero compartíamos el amor por la misma mujer, compartíamos la pérdida, compartíamos el deseo de honrar su memoria. Me llevó al cementerio donde estaba enterrada, una tumba simple sin lápida elaborada porque no había dinero para eso. Compramos una lápida bonita con su nombre y las fechas y la frase, fue luz en la oscuridad. Y cada semana íbamos juntos, llevábamos flores, le hablábamos, le contábamos sobre la fundación, sobre las personas que estábamos ayudando, sobre cómo su muerte había inspirado algo bueno. Pasó un año. La fundación creció. Ayudamos a cientos de personas a salir de la calle, a encontrar trabajo, a recuperar su dignidad. Jordi mejoró con el tratamiento médico que finalmente pudo recibir. Ganó peso, recuperó algo de color en su cara, aunque sus ojos todavía tenían esa tristeza que nunca se iría completamente. Y yo seguía sin perdonarme a mí mismo. Seguía viendo la cara de Carlota en mis sueños. Seguía preguntándome qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera valorado el amor por encima del éxito, si hubiera sido un hombre mejor. Fue Jordi quien finalmente me ayudó a empezar a sanar. Una tarde estábamos en el refugio, habíamos terminado de servir la cena, y me vio mirando el retrato de Carlota que ahora llevaba yo siempre en mi cartera. Víctor, me dijo, Carlota te perdonó. Lo dijo en su lecho de muerte. Fue una de las últimas cosas conscientes que dijo. Si ella pudo perdonarte, ¿por qué tú no puedes perdonarte a ti mismo? No puedes cambiar el pasado. Nadie puede. Pero puedes honrar su memoria viviendo diferente ahora, siendo el hombre que ella vio en ti cuando se enamoró de ese joven arquitecto sin un euro en el bolsillo. Ese hombre todavía está ahí, dentro de ti. Solo necesitas dejar que salga. Y tenía razón.
Carlota siempre había visto lo mejor en las personas, incluso cuando no lo merecían. Me había amado no por lo que tenía, sino por quién era, o por quién podía ser. Y yo había traicionado esa fe, había elegido el dinero y el estatus por encima de ella, había pasado 20 años siendo una versión de mí mismo que ella habría despreciado. Pero podía cambiar, podía ser diferente. No podía traerla de vuelta, no podía deshacer el pasado, pero podía vivir de una manera que honrara su memoria, que justificara el perdón que ella me había dado. Ahora han pasado 2 años desde ese día en las Ramblas. La fundación sigue creciendo. Hemos abierto un segundo refugio. Hemos ayudado a más de 1000 personas. Jordi vive en un apartamento pequeño pero digno. Trabaja tiempo completo en la fundación. Dice que finalmente encontró esa razón para seguir viviendo, que Carlota le hizo prometer buscar. Mis hijos me visitan regularmente. Traen a sus amigos al refugio a hacer voluntariado. Están aprendiendo lecciones que yo no les enseñé cuando eran pequeños, pero que están aprendiendo ahora. Y yo vivo simple, trabajo duro pero en cosas que importan. Trato a cada persona que encuentro con respeto y dignidad sin importar quiénes sean o qué tengan. Todavía llevo el retrato de Carlota en mi cartera. Lo miro todos los días, veo su sonrisa, veo esos ojos verdes llenos de vida y esperanza, y me recuerda quién quiero ser. Me recuerda que el éxito no se mide en dinero o propiedades o coches caros, se mide en vidas tocadas, en diferencias hechas, en amor compartido. Me recuerda que las personas que despreciamos, que ignoramos, que tratamos como invisibles, todas tienen historias, todas tienen valor, todas merecen ser vistas. Me recuerda que el tiempo es limitado, que las personas que amamos no estarán aquí para siempre, que necesitamos decir lo que sentimos y hacer lo que importa ahora. No mañana, no cuando sea conveniente, ahora. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera parado ese día a burlarme de Jordi, si hubiera pasado de largo como hacía siempre. Nunca habría sabido sobre Carlota, nunca habría visto el retrato. Habría seguido viviendo mi vida vacía sin saber que la mujer que había amado había muerto a kilómetros de distancia. Tal vez habría sido más fácil así, más cómodo, sin esta culpa que todavía cargo. Pero no habría sido mejor, porque esta culpa, este dolor, este conocimiento, me hizo cambiar, me hizo mejor, me devolvió a la persona que fui antes de que el éxito me corrompiera. Y aunque duele, aunque hay días donde el peso es casi insoportable, sé que Carlota habría querido esto, habría querido que su muerte significara algo, que inspirara cambio, que creara algo bueno en el mundo. La vida es extraña, llena de giros que no puedes predecir, de conexiones que parecen imposibles, pero que son perfectamente diseñadas. Yo me burlé de un mendigo sin saber que ese mendigo había estado casado con la mujer que amé, sin saber que tenía en sus manos un pedazo de mi pasado, sin saber que ese encuentro cambiaría todo. Y ahora, mirando hacia atrás, veo que necesitaba ese encuentro brutal, necesitaba esa bofetada de realidad, necesitaba ver exactamente en qué me había convertido para poder empezar a cambiar. A veces la vida te enseña con gentileza, con pequeñas lecciones que puedes ignorar si quieres. Y a veces te enseña con crueldad, con verdades tan dolorosas que no puedes hacer otra cosa que cambiar o romperte completamente. Yo cambié. Me rompí primero, me desmoroné, toqué fondo. Pero después me reconstruí, no como el hombre que había sido, sino como alguien nuevo, alguien mejor, alguien que Carlota podría reconocer y tal vez, solo tal vez, de quien podría estar orgullosa. Te voy a pedir algo ahora, a ti que has escuchado esta historia hasta el final. Mira tu vida, mira cómo tratas a las personas, especialmente a aquellas que la sociedad dice que no importan, los mendigos, los trabajadores de servicio, los invisibles. Míralos de verdad, ve sus caras. Recuerda que son personas con historias tan complicadas como la tuya, con amores y pérdidas y sueños. Y si tienes a alguien en tu vida a quien amas, alguien que valoras, díselo ahora. No esperes, no asumas que habrá tiempo después. No cometas mi error de pensar que puedes perseguir el éxito primero y el amor después. Porque el éxito es vacío sin amor. El dinero no significa nada sin personas con quienes compartirlo. Y no hay nada, nada en este mundo, que valga más que las personas que amamos. Y si eres donante de órganos,
Si ayudas a personas sin hogar, si dedicas tu tiempo o tu dinero, o simplemente tu atención a hacer del mundo un lugar un poco mejor, gracias. Gracias porque eres como Carlota, porque entiendes que estamos todos conectados, que el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos, que podemos elegir ser luz en la oscuridad. Y si no lo haces todavía, considera empezar. No necesitas crear una fundación o donar miles de euros. Puedes simplemente sonreír a alguien que está pasando un mal día. Puedes darle tu comida extra a alguien que tiene hambre. Puedes tratar a todos con dignidad sin importar quiénes sean. Esos pequeños actos importan, más de lo que puedes imaginar. Déjame una palabra en los comentarios, solo una palabra que capture lo que sientes ahora después de escuchar esto. Puede ser amor, puede ser perdón, puede ser arrepentimiento, puede ser esperanza, puede ser lo que sea que tu corazón sienta en este momento. Porque compartir nuestros sentimientos nos conecta, nos recuerda que todos somos humanos, todos cometemos errores, todos necesitamos segundas oportunidades. Y si conoces a alguien que está persiguiendo el éxito a costa de todo lo demás, que está dejando atrás a personas que ama, que está eligiendo dinero sobre humanidad, comparte esta historia con ellos. No como un juicio, sino como una advertencia, como un recordatorio de que hay cosas que no puedes recuperar una vez que las pierdes, que el tiempo no espera, que las personas que amamos no vivirán para siempre. Gracias por escucharme. Gracias por darme tu tiempo, tu atención, tu corazón. Que nunca olvides que el amor es lo único que realmente importa al final, que las personas son más importantes que las posesiones, que la bondad vale más que el éxito. Vive de una manera que honre a las personas que amas. Vive de una manera que cuando llegue tu último día puedas mirar atrás sin arrepentimientos devastadores como los míos. Vive con amor, con compasión, con presencia. Y si alguna vez te encuentras a punto de burlarte de alguien, de despreciar a alguien, de tratar a alguien como si fuera menos que tú, detente. Respira. Recuerda esta historia. Recuerda que ese alguien podría tener en sus manos un pedazo de tu historia que cambie todo. Que tu vida esté llena de amor que no tomas por garantizado, de personas que valoras mientras están aquí, de momentos que aprecias en lugar de dejar pasar. Y que nunca, nunca tengas que aprender estas lecciones de la forma dolorosa en que yo las aprendí. Hasta siempre, y que el recuerdo de Carlota, una mujer que fue luz en la oscuridad hasta su último aliento, inspire en ti la misma bondad que inspiró en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla.